Bueno, bienvenidos a otra edición de A Tu Bola. Yo soy Susana Ballesteros y hoy vamos a charlar con Víctor Varela, que es vicepresidente y consejero delegado del Albacete Balompié. Ante todo, es un directivo de esos que cualquier empresa que tocan la llevan a avanzar. Y bueno, estoy muy contenta de poder tenerte aquí en el programa. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hombre, con esa introducción te voy a poner casi en la cabecera de mi LinkedIn, ¿eh? Con lo que has dicho. Bueno, aquí en el podcast a todos los invitados les hacemos una pregunta, primero así como para conocerlos un poco más. ¿Qué es lo que quería ser Víctor Varela de mayor? Uf. Bueno, han sido diferentes etapas, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo que decir que en mi etapa escolar, cuando era un crío, yo quería ser periodista. Además lo tenía bastante claro, ¿eh? De hecho, rescaté no hace mucho alguna redacción de la época en la que tenía pues la clásica redacción bueno, pues de mayor quiero ser periodista. Recuerdo que nombraba en la redacción a Matías Prats en aquel momento, Ah, hijo, el otro ya, pues bueno, quizá mi padre, pero para mí ya me quedaba muy lejos. por si Y bueno, acaso había dudas sobre la edad, igual se te ve muy sí, joven, ¿eh? Se sí, asumía sí, que era hijo. hay que matizarlo. Y luego, pues bueno, pues te puedes imaginar, me crié en una familia de 5 hermanos y muchos de los juegos eran para 4, porque hay muchos juegos, esto habría que comentarlo en la industria del juego, ¿eh? ¿Por qué para 4? Pues familias numerosas, los que somos 5, pues uno se tenía que quedar sin jugar. Y yo pues me lo pasaba bomba, tenía mi micrófono, no quiero decir la marca, pero ahí con mi micrófono y mi altavoz y me ponía a narrar un poco la partida de mis hermanos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tenía claro Ah, y te de... dejaban fuera a ti, te A tocaba ver, a yo era el ti pequeño, soy el el pequeño. narrador. Entonces yo también me excluía porque me gustaba narrar la partida. Yo creo que disfrutaba más narrando la partida y luego también hay que decir que tenía muy mal perder. Entonces, pues bueno, prefería narrar la partida y así también ellos quedaban más satisfechos porque si perdía pues me enfadaba bastante. Claro, y como eras el pequeño te tocaba, era como, Me, bueno, vea, mira y aprende, y bueno, narra, venga, narra la me, jugada. me consentían y me obligaban a partes iguales. Yo creo que a partes iguales. Sí, ahora hoy por hoy juegas, porque hay gente bueno, que la afición esa de jugar juegos de mesa, bueno, particularmente yo tengo muchos amigos con los que juego juegos de mesa todavía hoy. Es cierto lo de que la mayoría son para 4 o bueno, ya empiezan de repente ya es para grupos, para 8, lo que sea. Sí, Pero sí que, mira, además en fechas navideñas, en familia sí que nos gusta recuperar esa tradición, ¿no? La de jugar. Pero es cierto que bastante menos de lo que me gustaría, porque, bueno, normalmente se hace en tiempo de ocio, cuando te reúnes con un grupo de amigos, y bueno, lo hago bastante menos de lo que me gustaría. Eso es una asignatura que tengo pendiente. bueno, pero ya ahí narrabas jugadas, ahí no narrabas partidos, digamos, partidas. Sí. Y luego, ¿cómo fue evolucionando hasta llegar hasta donde estás hoy? Hasta contagiarte con esa locura por el alba. Pues mira, cuando tenía aproximadamente unos 15, 16 años, tenía que orientarme sobre qué carrera iba a coger. En aquel momento era ciencias o letras y recuerdo una conversación que tuvo mi madre para que te des cuenta cómo es el destino en estas cosas, ¿no? Mi madre llamó al que entonces era mi tutor, que se llamaba Don Francisco, pero al llamar le pusieron con otro Don Francisco. Uno era de letras y otro era de ciencias, ¿no? Entonces, cuando habló con el de ciencias, porque en aquel momento se elegía letras o ciencias, el de ciencias le dijo, a ver, yo le recomiendo que no vaya a letras porque se le dan muy bien los números y tal y cual. Entonces, bueno, mi madre quedó un poco convencida, habló conmigo, tuvimos una conversación, la verdad es que bastante madura para el momento en que te encuentras de adolescencia, y entonces tomé una decisión que era cursar la rama de ciencias y de hecho decidí la carrera en esa misma conversación que iba a ser telecomunicaciones. De hecho llegué a la universidad y cursé la ingeniería técnica de telecomunicaciones, que de hecho soy casi ingeniero porque me quedaron 10 asignaturas antes de dar el paso a periodismo, porque al final terminé haciendo ciencias de la información, es decir, y completando la carrera, ¿no? Yo creo que al final yo tenía clarísimo qué es lo que quería ser, ese momento de duda en el que te pones a pensar en el porvenir más que en tu pasión, que yo creo que al final es un error, porque al final tu pasión termina llevándote al punto en el que quieres en la vida, y la carrera yo creo que no te tiene que condicionar lo que finalmente vas a hacer. Y al final pues yo estaba haciendo la carrera de telecomunicaciones y era curioso, trabajaba en una tele local, trabajaba en una radio y en un periódico, es decir, no tenía nada que ver
con el ámbito de las telecomunicaciones. Claro, en realidad todo te dirigía hacia el área Claro. del periodismo, pero como digamos el raciocinio de tengo que buscarme una carrera, una ingeniería que me dé un buen futuro, etcétera, te llevaba para otro lado. Y Totalmente. qué curioso, qué curioso. ¿Y utilizaste en algún momento lo que aprendiste en Teleco, en telecomunicaciones? ¿Lo has aplicado en la vida después? ¿Alguna rama, Totalmente. alguna cosa? Totalmente, pero sobre todo en la manera de plantear los problemas. Yo diría que yo lo noto cuando hablo con amigos, que obviamente los que cursaron la carrera conmigo son ingenieros, y hablo con ellos, la manera de plantear un problema de un ingeniero y de un periodista es totalmente diferente. Y yo muchas veces noto que ese es como un poco como el legado que te queda al aprendizaje, ¿no? El plantear los problemas desde un punto de vista muy analítico, muy pragmático, muy orientado en la solución. Y yo creo que todo eso viene precisamente de esa experiencia en la ingeniería. Me quedé con la espina de terminar. De hecho, intenté retomarla, pero ya llegó un momento en el que intenté especializarme en materias que tenían más aplicación a mi vida laboral que en aquel momento la ingeniería, que era simplemente por un tema de orgullo, ¿no? Pues voy a terminarla porque me quedan 10 asignaturas, ¿no? Además es curioso, me quedan más de primero que de tercero, y es que es una cosa, bueno, pues lo que ocurre en una ingeniería, ¿no? Que vas cursando asignaturas, vas pasando pasos, como yo digo, y luego al final te das cuenta bueno, pues que te han quedado ahí por el camino pendientes que tienes que ir cursando. Claro, pero bueno, ya de por sí el título depende para qué carreras te sirve o no te sirve. Quizás para el periodismo no te sirve tanto como para telecomunicaciones, que digamos que si hace falta el título, pues luego para la vida laboral si te vas a encaminar por esa rama, ¿no? Pero como que lo que tú dices es por el orgullo más que nada, acabar Totalmente, esas asignaturas. Es como, y me totalmente. quedo ahí. Chi, 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 chi". Luego había un cambio muy radical y yo me identifico más con lo que viví en periodismo, ¿no? Es decir, yo me considero una persona muy sociable, que me gusta mucho relacionarme, bueno, pues que me gusta el contacto con la gente. La facultad de Ingeniería Técnica, o sea, en aquel momento que era una facultad recién estrenada en la Universidad de Málaga, recuerdo que era, bueno, pues no tenía ni cafetería. Es decir, en aquel momento teníamos un aula con una serie de máquinas y con microondas, tú te calentabas, era totalmente impersonal y totalmente... Y sin embargo llegué a la Facultad de Periodismo, que todavía recuerdo la jornada de mis compañeros, y eso que yo era bastante más mayor que ellos, porque había estado 5 años previamente en la ingeniería, y era una facultad social, donde había un montón de actos de convivencia, donde había quedadas, donde se disfrutaba mucho del día a día de la vida universitaria, ¿no? Y ahí sí que pude disfrutar más de la experiencia universitaria, teniendo en cuenta que, claro, yo ahí tenía pues como 3 trabajos, porque recuerdo que entrenaba críos a balonmano, yo me tenía que pagar la carrera para poder cursarla, entonces pues trabajaba ya en la tele, que hacía unos espacios los lunes, después 3 días en semana entrenaba niños a balonmano, después empecé a trabajar en la radio a mediodía. Entonces, al final, pues bueno, tampoco tuve la vida universitaria que me hubiese gustado tener, y la experiencia, por ejemplo, de hacer un Erasmus, que me hubiese encantado vivir una experiencia así, ¿no? Y que desafortunadamente, bueno, pues ya me tocó trabajar desde que tenía prácticamente 18 o 19 años, y bueno, lo tuve que compaginar de la manera que pude. Claro, te tocó trabajar, pero a la vez te aportó toda esa experiencia que ya desde los 18 vas adquiriendo y vas sumando hasta bueno, convertirte en una persona mucho más completa, con mucho más bagaje profesional que puedes aplicar a un montón de cosas. Así que te fuiste por la rama de periodística, trabajas en tele, en radio, incluso habías estado en un periódico. ¿Cómo luego das el salto a la directiva? Bueno, ahí hay un proceso bastante largo y en el que hay un cúmulo de bastantes casualidades. Yo pues era en ese momento en la televisión, hacía todo tipo de eventos, pues bueno, pues desde cobertura de eventos de carácter social, de lo que es la vida en Málaga, pues te puedo hablar de cubrir la Semana Santa, pues recuerdo que hasta cubrí una vez el Camino del Rocío. No era una materia que yo por supuesto conociese, pero tenías que hacer mucha, la tele local te hace ser bastante polifacético y cubrir mucho la vida local y diferentes ámbitos. Y sin embargo, en radio y en prensa sí estaba bastante especializado en deportes. Es decir, yo estaba en Radio Marca y en el diario Marca. Entonces era el corresponsal de Marca en Málaga, y luego pues era el que cubría un poco los eventos deportivos en Radio Marca. Y todo surge porque el Málaga Club de Fútbol decide
lanzar un proyecto de montar una radio propia, una radio oficial. En aquel momento se estilaba mucho que los clubes pudieran tener su radio oficial. Luego ha caído un poco en el desuso con el avance de las tecnologías, ¿no? Pero en su momento pues teníamos nuestro estudio de radio y me hacen una propuesta para incorporarme al Málaga. Yo estaba todavía cursando la carrera, la de periodismo. Entonces me incorporé al Málaga, en principio pues fui a la radio, empecé a cubrir, a viajar pues con el segundo equipo, que en aquel momento estaba en segunda división, luego empecé a cubrir el primer equipo y hubo un momento en una pretemporada que ocurre un hecho de estos que te cambia la vida y que, bueno, que es totalmente inesperado, ¿no? Y fue pues que un compañero, pues es una historia un poco rocambolesca lo que te voy a contar, ¿no? Pero un compañero pues desapareció, es decir, el delegado del equipo, el que era delegado del primer equipo, estábamos de concentración en Antequera y desapareció, pero desapareció de salir en portada del periódico, pues fulano está desaparecido, que luego afortunadamente no fue nada, ¿no? Fue simplemente por una circunstancia, ¿no? Pero claro, en ese rango de 2-3 días de desaparición, el presidente del club y el entrenador me proponen ser el delegado. Ser delegado de un equipo es dar el primer paso hacia la gestión dentro de un club. Yo estaba haciendo coberturas mediáticas desde un punto de vista, aunque estaba interno, pues tú tienes que hacer una cobertura de un evento con un carácter externo y de repente te encuentras en el meollo, por decirlo de alguna manera, eres un delegado de un equipo. Para la gente que no esté muy relacionada con el deporte, es lo que puede ser un productor, por ejemplo, para la televisión. O sea, tú te encargas de todo, para que todo esté en su sitio, para que todo funcione, para que los viajes estén... o sea, tú te encargas un poco de producir el evento que es el partido de fútbol, pues para que los jugadores tengan todo donde lo tienen que tener, todo el tema administrativo, burocrático esté correctamente llevado, el viaje, tú hagas el seguimiento. Entonces, pues te conviertes en el delegado del equipo, sin tener ni idea de lo que era ser delegado, ¿no? Que afortunadamente... Y además, sin tener al que tenía ese puesto antes, que te podía haber entrenado, sin tener a nadie que te entrenara, claro, salvo, bueno, quizás los supervisores o los otros miembros de la... Había un señor que era el antiguo delegado de campo, Pepe González Torres, al que le guardo un cariño infinito por lo bien que me trató, bueno, pues que me acogió casi como un hijo y que empezó a explicarme, pero además era muy gracioso porque me llevaba al campo y venga, vamos a imaginar que se está produciendo un cambio. Entonces, ¿qué le tienes que entregar al árbitro? O sea, me hacía como una enseñanza muy didáctica y bueno, pues fue una figura clave en aquel momento, porque imagínate, pues asumir esa responsabilidad. Y yo lo primero que le dije cuando hablaron conmigo fue: a ver, yo hago lo que el club necesite y estoy dispuesto a todo, pero claro, no sé lo que hace un delegado. Eso tenéis que tenerlo por sentado, porque la verdad es que no lo sé. Y luego claro, por delante está la verdad. Total. Las expectativas, para que no tengáis expectativas, yo sé mucho porque he narrado los eventos, conozco el equipo, conozco cómo funciona, conozco tal, pero como el trabajo en sí de productor, claro, era totalmente nuevo para ti. Claro, y ellos pues lo sabían. Productor en televisión necesitas los contactos, necesitas el conocimiento, necesitas las fórmulas, porque todo el mundo recurre al productor o al delegado básicamente cuando hay un problema y quiere una solución inmediata. Entonces tienes que tener las herramientas para poder resolverlo. Entonces, bueno, pues recuerdo algún viaje. Además recuerdo con cariño uno precisamente aquí a Albacete, que el viaje fue un completo desastre, pero un completo desastre, pero desastre. O sea, no hacerte con el hotel, no hacerte con el desplazamiento, con la parada en carretera, bueno, los jugadores en plan jocoso, ¿vale? Pidiendo mi dimisión en el autobús, bueno, yo no sabía dónde meterme en el autobús y al final no, pues al final yo la verdad es que terminé muy contento y el club también, porque ellos tenían la intención de que continuase en ese puesto, pero es verdad que se retiraba un jugador que era clave, que era emblemático en el club, al que ya tenía un compromiso anterior con él, y entonces pues yo fui un poco como el mentor de Vicente Valcarce, que en aquel momento se hizo cargo de ser delegado. Y a mí me dan ya un cargo en el club que tiene que ver con lo que estaba estudiando. Me convierto en aquel momento era jefe de prensa, pero ya los clubes estaban construyendo lo que hoy conocemos como departamentos de comunicación, que bueno, que dentro de poco ya no existirán como tal porque serán más bien departamentos de estrategia digital, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era jefatura de prensa y se convertía en departamento de comunicación. Entonces, bueno, pues yo obviamente acepté aquel cargo con agrado porque al final iba orientando mis pasos hacia lo que había estudiado y le daba sentido, ¿no? Claro, aunaba lo que habías estudiado con un puesto también un poco de más responsabilidad y de muchísimo más planeamiento y estrategia. Pero me ha hecho gracia la anécdota del viaje a Albacete,
cuando dices no nos hicimos con el desplazamiento, no nos hicimos con el hotel, ¿qué pasó? ¿El hotel no estaba la reserva? ¿Cómo pasó? A ver, el hotel, no quiero decir nombres porque además ahora vivo en Albacete, soy del Albacete, entonces pues tampoco quiero decir nada. Pero bueno, yo fui a un hotel. A ver, nosotros teníamos un margen muy ajustado de gastos. En aquel momento el Málaga estaba en proceso concursal, yo tenía que presentar siempre 3 presupuestos, eso hoy en día también se hace, pero en aquel momento pues tenían que validarlo los administradores concursales y entonces pues cualquier gasto que se pasaba parecía un disparate, pero nosotros en realidad nos desplazábamos a mitad del coste que se podía desplazar a otro equipo, ¿no? Entonces, lo curioso del tema, pues que nada, yo intentaba conseguir las máximas garantías en el desplazamiento. Entonces, yo optaba entonces a un hotel que hoy en día, curiosamente, es del presidente de Honor de Albacete, con el que tengo una hermosísima relación, pero en aquel momento no me lo podía permitir. Era como, yo quiero ir a ese, pero no podemos ir. Entonces, empecé a buscar otros hoteles y había uno en el que se había hospedado el Madrid y el Barcelona. Entonces, claro, con anterioridad eso me daba unas garantías terribles. Oye, pues más exigentes que el Madrid y el Barcelona. Claro, había una pequeña coletilla en esa historia, ¿vale? Se habían hospedado el Barcelona y el Madrid, estábamos en el año 2008 y fue en el 91 cuando se hospedaron el Madrid y el Barcelona. Entonces, y no volvieron nunca más. No volvieron, entre otras cosas porque Albacete no estaba en primera, ¿no? Pero no era un mal hotel, pero era el clásico hotel, pues que ya, pues obviamente, pues, requería de una adaptación, reforma y demás, ¿no? Las exigencias habían cambiado muchísimo. Y bueno, lo recuerdo con mucho cariño porque yo creo que cuando más aprendes es cuando te equivocas, eso es una realidad, ¿no? Y ese día, pese a que yo había tomado todas las precauciones que consideré oportunas para que el viaje saliese lo mejor posible, salen esos imprevistos que no puedes controlar. Por ejemplo, el chofer se perdió en Albacete, se atascó en una calle, no pudo salir, los jugadores tuvieron que ir andando al hotel. O sea, es que todo era de película de Berlanga, una cosa tras otra, y ¿no? tienes que ir resolviendo tú todos los marrones, los incendios que van sucediendo, como tienes que ir, te toca a ti, es la persona responsable de solucionar todo lo, oye, perdona, que no sé qué, que está no funciona, oye, que tal persona de no sé qué no ha venido hoy a trabajar porque está malo, que no sé qué. Total. Bueno, pues faltaba un jugador y, por ejemplo, se había puesto enfermo, no le localizaban, yo tenía que tener la dirección de su casa, yo tenía que ir a su casa. Vuelvo a repetir, es lo más parecido para que la gente se haga cargo de lo que es un productor. Tú te tienes que encargar de que todo. Ahora, también te digo, es quizá de los años de fútbol que he tenido, que son muchos, yo que te diría que de los años más felices, por no decirte el más feliz. Porque todo era una experiencia nueva, por el aprendizaje, por el grupo humano con el que me tocó compartir, porque terminamos ascendiendo a primera división ese año. Es decir, yo me convierto en el delegado que asciende con el equipo a primera división. Y fue una experiencia irrepetible y de un aprendizaje terrible. Y yo creo que ahí me empieza a picar un poco el gusanillo de la gestión. Yo creo que es ahí, esa experiencia como delegado. Yo creo que si no hubiera pasado por esa experiencia de delegado, no sé si me hubiese marcado unos retos que iban más en esa línea. Pero cuando ya volví a la comunicación, que la disfruté muchísimo, ya había tenido una experiencia en otro sector que dije, ojo, que a mí este sector me gusta. Me gusta esa responsabilidad, me gusta, no sé, ese trabajo me llama la atención y me gustaría profundizar, pero bueno, no se dio hasta años más tarde la posibilidad de seguir en esa línea. Claro, porque es que el trabajo, me parece a mí desde fuera, que te da una visión tan global y al final es una cosa que tú cuando lo ves desde fuera es como no sabes cómo funciona, pero al final luego, mira, están las luces, están los focos, están esos trabajadores haciendo no sé qué, los que se sientan en las gradas, los que te venden el ticket, los que te hacen no sé qué, los que hacen el marketing al principio. Y todo eso lo ha organizado una persona que ha estado, oye, tengo que mandar las fechas a no sé quién, tengo que pedir Total. que vengan los que no sé qué tal. Y cuando logras poner todo eso en orden y organizar una cosa tan grande, supongo que tiene que ser también un orgullo y una visión como más de vista de pájaro sobre, así se mueven todas las cosas. Ya entiendo un poco cómo funciona. Esto se puede hacer así y así en este otro sistema. Esto te da la sensación de más capacidad para poder hacer lo mismo en otras empresas o lo mismo en otras áreas de... Y piensa una cosa, es una experiencia inmersiva que me recuerda muchas veces a lo de cuando vemos el programa del jefe infiltrado. Es decir, que lo ves. Yo creo que es fundamental que los gestores hoy en día tengan pleno conocimiento de sus estructuras y de los puestos de trabajo. Y a mí el modelo que tienen las multinacionales de hacer un plan de carrera y formar a alguien desde la cadena más baja me parece aceptadísimo. Fíjate que yo, que había sido periodista deportivo en aquel momento, pues fíjate, yo empecé a coquetear con la prensa deportiva en el año 2000 probablemente, era año 2008.
Y recuerdo el primer partido oficial de Liga que me senté, que fue un Málaga-Salamanca, me senté en el banquillo y me fui del estadio frustrado porque dije, no tengo ni idea, pero ni idea. O sea, de lo que se cuece en un banquillo, en un vestuario, un partido oficial de fútbol, que lo comento, lo opino, hablo y no tengo ni idea. O sea, me quedé en esas 2 horas, me quedé totalmente absorto viendo, quedándome con todos los detalles y aprendiendo todo lo que estaba viendo porque era muy diferente a cualquier otra experiencia que yo hubiera vivido vinculada al deporte profesional, ¿no? Entonces, esa sensación de no saber nada, ¿no? Que es muy, muy helenística, ¿no? De la antigua Grecia, de solo sé que no sé nada, esa sensación luego también es una motivación y te hace darte cuenta de la importancia de conocer todos y cada uno de los departamentos de tu organización para saber exactamente qué siente cada uno o cómo afrontar un problema, porque normalmente cuando ya alcanzas un puesto de máxima responsabilidad, lo que se resuelve de manera sencilla no termina en tu mesa. Lo que termina en tu mesa es lo de, oye, mira, aquí tenemos este marrón que ha pasado de mano a mano, nadie sabe cómo meterle mano y, oye, te lo dejo aquí a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Pues el tener ese conocimiento hace que puedas hablar el mismo lenguaje con tus compañeros de otros departamentos y hace que puedas encontrar una solución bastante más factible a la hora de afrontar un problema. Claro, toma de decisiones además continua, porque a veces habrá problemas que te lleguen a ti y sea cuestión de tomar una decisión, de que haya alguien responsable que diga, vamos para allá, aunque quizás no sepa seguro que va a ir bien, pero alguien tiene que tomar esa última decisión y decir, sí, hagamos X. Y tener la responsabilidad de luego aceptar las consecuencias de lo que sea también, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, que al final tomar decisiones conlleva asumir la responsabilidad y conlleva saber que hay un porcentaje en el que te vas a equivocar, porque sí o sí te vas a equivocar. Es decir, yo creo que no hay nadie infalible y hay un porcentaje de la toma de decisión que conlleva error. Entonces tienes que asumirlo, tienes que aceptarlo y además yo creo que es un ejercicio sano reconocerlo delante de tus compañeros. Es decir, oye, pues yo pensé que en aquel momento esto era lo mejor para la organización y me equivoqué. Entonces, bueno, a mí me gusta hacer partícipe y me gusta mucho dar la responsabilidad al que tiene un área. A mí me gusta que él decida y a mí me gusta que cuando afrontamos un problema siempre que él proponga las soluciones, las que considere que son mejores para la organización. Y yo realmente, si él está convencido, es raro que discrepe con mi compañero o mi compañera, ¿no? Si ellos lo tienen claro, yo también lo tengo claro, porque al final tú no tienes toda la información del día a día y yo creo que lo más importante es compartir esas informaciones con las personas que tienen todos los inputs necesarios para tomar una decisión. Sería pues muy frívolo por mi parte no saber exactamente qué problemas tienen en jardinería, llegar yo y decir, pues no, mira, vamos a cambiar vamos a cambiar el sistema de riego. Y el jardinero dirá, bueno, pues un poco parecido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que esa experiencia fue muy satisfactoria, el empezar desde abajo y luego ir creciendo dentro de la organización, ¿no? Por eso a mí me gusta decir en mi ámbito profesional todo lo que yo le debo en aquel momento al Málaga Club de Fútbol, ¿no? Más allá de que es el club de mi ciudad, que es el club de mis colores, con el que me he criado, del que es mi familia. A ver, es que es una empresa que a ti te ha dado la oportunidad de convertirte en un profesional de una industria que es muy complicada en la que te den la oportunidad. Y ellos me han dado paso por paso, me han dado las oportunidades para ejercer prácticamente todo. Después de la dirección de comunicación, también por circunstancias tuve que asumir la gestión del marketing, la gestión comercial, la subdirección general, terminó siendo el gabinete de presidencia, me convertí en el contacto UEFA del club cuando participamos en competiciones europeas. Y luego, pues ya, bueno, ya llegó un momento en el que terminé mi ciclo en el Málaga, pero ya ahí el gusanillo de la gestión pues lo llevaba en vena. Pues imagínate, después de ver cómo vas creciendo, cómo vas evolucionando, cómo vas aprendiendo y que por más puertas que abres todo es desconocido y quieres más y quieres, pero no más en el sentido ambicioso sino de crecer personalmente. Quiero aprender más, quiero saber más, jolín, y este área también me interesa y este otro también. Y entonces, pues al final, pues te da la oportunidad de convertirte en un profesional de la industria. Pero claro, siempre me quedaba la duda. Digo, bueno, esto ha sido en el Málaga porque se han dado las circunstancias y me han dado la oportunidad. Entonces, mi siguiente reto era, ¿será capaz de contratarme otra entidad y podré desarrollar mi trabajo en otra entidad? Es lo desconocido, lo que hay fuera, ¿no? Vale, conozco mi casa, conozco mi club. ¿Cómo será el resto de la industria? ¿Seré capaz de ser eficiente en otro club, en otras circunstancias, en otras condiciones y en otro entorno? Y eso pues me llevó a la segunda aventura luego más tarde, ¿no? El reto de decir hasta dónde soy capaz de llegar.
Claro, y diste ese paso natural también, por otro lado, al Albacete Balompié, donde también pudiste comprobar que sí, que eres eficiente también en otras industrias, en la misma industria, pero bueno, en otro equipo también has demostrado, tienes un montón de planes, de planes a futuro para el Albacete, ahora hablaremos de eso, pero bueno, ¿cómo fue? Cuéntame un poquito el paso ese al... Es que fíjate, el paso es curioso porque yo salgo después del año de competición europea, el año más importante de la historia del club, ¿no? Ahora se cumplen precisamente 10 años bueno, pues de aquella eliminación tan dolorosa que tuvimos en Dortmund, que precisamente ha hecho Movistar Plus ahora un report muy, muy interesante contando aquella historia, ¿no? Pues salgo del Málaga e inicialmente lo que decido es se terminó el fútbol, porque al final el fútbol va por etapas, o sea, consume tanto tu vida personal y se vive todo con tanta intensidad y la gente a tu alrededor lo vive con tanta pasión que hay un momento en el que tienes que tomarte un respiro, es que es obligatorio. Entonces, bueno, yo decidí, digo, bueno, pues voy a dedicarme a la gestión, ya no me veo con ganas de dedicarme a la comunicación, voy a dedicarme a la gestión. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vale, me ha tocado ejercer gestión, pero no tengo la formación y los conocimientos. Entonces voy a hacer un MBA. Entonces ahí es cuando decido hacer un MBA y cuando decido también una de las experiencias que tenía y que quería, que era probar en el extranjero. Entonces me salió a través de un contacto la posibilidad de trabajar en Qatar. Me fui allí, estuve meses mientras lo compaginaba con el MBA. Pero cuando me volví del verano, porque allí, bueno, pues el verano prácticamente es totalmente inhábil, entre otras cosas porque hay más de 50 grados, tampoco es una cuestión de quedarte allí. Cuando vuelvo del verano me sale un proyecto en España, me quedo y me surge la oportunidad de trabajar antes del Albacete en el Alcorcón. Entonces yo al Alcorcón, es la agrupación deportiva Alcorcón en Madrid, que también lo recuerdo como un periodo muy, muy feliz, entre otras cosas porque yo tenía ganas de conocer y descubrir Madrid y fue de la mano el apartado personal con el apartado profesional, ¿no? Entonces disfruté muchísimo la oferta cultural que te ofrece Madrid a todos los niveles y luego pues aprendí muchísimo en el Alcorcón. ¿Por qué? Porque me vuelve a salir el reto de dedicarme a un área del club que no conocía, en este caso el área de competiciones, es decir, todo lo que conlleva contratación de jugadores, inscripción, relación con la liga, con la federación, ese era un apartado que yo en Málaga, pues bueno, no había afrontado porque no entraba dentro de mis responsabilidades. Entonces pues empiezo a trabajar en ese área y me encantó, la verdad que me gustó muchísimo, pero es que no te puedo decir cuál me gusta más. Claro, es que todos los áreas donde vas trabajando te gustan porque es como descubrir una cosa nueva, un nuevo área, entonces es un reto, lo superas, pasas al siguiente área, también lo conoces, lo superas, empiezas como no sé nada, después lo vas aprendiendo todo, después pasas a otro área hasta que vas un poco uniendo todos los quesitos del trivia, ¿no? Y estaba disfrutando de ese área de comunicación y volvió a haber una situación en el club y prescindieron del compañero de comunicación y marketing y me pidieron que me hiciera cargo de ese área también que conocía de la etapa del Málaga. La verdad que no entraba dentro de mis planes y no era lo que quería, ¿no? Porque yo aparte estaba compaginando un proyecto de una empresa de dar servicios con clientes que conocíamos del extranjero, entonces pues bueno, yo llevaba en aquel momento un ritmo pues que recuerdo terminar 2 de la mañana de mandar correos, o sea, un ritmo brutal, ¿no? Llevaba el Alcorcón, llevaba la empresa, llevaba todo, pero la verdad es que tenía un grupo de compañeros de trabajo en Alcorcón que, bueno, con los que mantengo el contacto, que eran espectaculares, que funcionaban pero como un auténtico reloj y yo estaba un poco más de director de orquesta, ¿no? Y ellos la verdad es que hacían un trabajo extraordinario. Y bueno, a raíz de ahí conozco a una persona que quiere invertir en un club de fútbol a través de un contacto conocido y que me dice pues que por amistad si le puedo atender desde mi experiencia y si le puedo ayudar. Y entonces pues me pongo en contacto con él y bueno, me transmite la idea de que quiere comprar un club de fútbol en España y bueno, y me pongo a ayudarle y asesorarle. Le pongo en contacto con una gran empresa que al final pues hacemos entre todos el proceso de ir seleccionando cuáles son los clubes que tienen la posibilidad de ser adquiridos por él y después de, bueno, pues primero fuimos al Albacete, es curioso, fuimos al Albacete, pero el Albacete desciende de categoría, sus propietarios deciden no venderlo en aquel momento, después estuvimos muy cerca porque ganamos un concurso público de acciones de entrar en el Elche, también estuvo el Córdoba en aquel proceso de selección y vuelve a ponerse a tiro el Albacete y en esta segunda ocasión se da todo para que vengamos al Albacete. Y en aquel momento él me transmite, mira, yo voy a comprar un club, pero yo no voy a vivir en España ni voy a gestionar el club en el día a día y he pensado que si tú estás interesado, pues me gustaría que te hicieras cargo un poco de la gestión del Albacete. Entonces ya era
el paso del paso, o sea, ya era un poco el ejercer de consejero delegado, es decir, de la persona responsable del proyecto en el día a día, ¿no? Es algo bueno, pues que obviamente no había hecho en ninguno de los proyectos anteriores. Da un poco de vértigo y de riesgo dar el paso, pero en aquel momento ya te encuentras convencido, o por lo menos crees que dándote mucho por aprender y por conocer, crees tener las herramientas para poder defenderte a la hora de hacerlo, ¿no? Porque en el Málaga en 2010 me llegaron a ofrecer la dirección general, con la entrada del Jeque, poco tiempo después, y yo dije que no porque creía que era malo para el Málaga y para mí porque yo creía que no estaba preparado para asumir esa responsabilidad, y para el Málaga porque nadie iba a entender que una persona que venía del área de comunicación se convirtiera en el director general del club. Puede ser acertada o equivocada la decisión, pero en aquel momento yo hice lo que consideré que era mejor para el club y que también era mejor para mí, ¿no? Por la deuda que también le tienes a una empresa que te ha dado prácticamente todo, ¿no? Pero aquí en Albacete no dudé. Aquí en Albacete creí que era el proyecto, que era la oportunidad, creía que podía construir un club y moldearlo a la manera que a mí me gustaría que fuese una entidad deportiva, es decir, que tenga una responsabilidad social, que tenga un trasfondo social, que pueda ser cercana, porque el fútbol tiene algo que es muy bonito, lo que pasa es que dentro, con toda la burbuja que tiene alrededor, la gente no lo ve, y es que el fútbol, como el deporte, tiene la capacidad de hacer feliz a mucha gente. Y eso es algo que muchas veces, pues bueno, por todo lo que tiene alrededor, denostamos en muchos casos y no le damos el valor que tiene, ¿no? Pero es un elemento de cohesión social, es un elemento de integración y aparte tiene esa capacidad. También te digo, tenemos la capacidad de hacer infeliz a mucha gente. Sí, No solo y lo darle contrario también, de disruptor social. Totalmente. Podemos hacerlos felices y también podemos darles muchas tristezas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un elemento identificativo, es un elemento de orgullo y para tu comunidad pues tiene muchas connotaciones positivas. Insisto, todo esto cuesta verlo porque hay mucho ruido alrededor y ese ruido lo que hace es que se perciba pues eso, pues dinero, frivolidad y otras muchas cosas, ¿no? Pero hay un trasfondo mucho más bonito que es el que a mí me gusta. Y a mí, desde luego, creo que encajé en el sitio adecuado porque Albacete y la gente de Albacete son gente muy cercana, son gente muy humana. Nosotros somos un club muy familiar, tenemos una relación muy cercana con todos los estamentos, con nuestros aficionados. Y al final te permite, pues eso, construir un club a la imagen y semejanza de lo que tú crees que tendría que ser el club que te representa en tu comunidad. Claro, porque es verdad lo que has dicho, esa cualidad de generar felicidad es la semilla del deporte en realidad, es el origen, es por lo que es la razón fundamental. Luego todo lo que hay alrededor es un poco pues, el sensacionalismo de que, bueno, es una noticia muy jugosa siempre saber por cuánto han fichado a tal jugador, cuánto gana no sé quién, bueno, las rencillas que pueda haber, es como ya la parte sensacionalista de, bueno, de vender la noticia o lo que sea que siempre rodea. Pero me gusta mucho esto que dices del club, de esa relación tan familiar, porque es importante que los jugadores tengan esa, aparte obviamente de jugar bien, que tengan que sean personas normales, que sean personas no conflictivas, y luego esa parte de conexión con sus fans, con sus seguidores, con la gente que hay, los fanáticos de Albacete, ¿no? Que tengan esa conexión y trabajar todo ese área es también una labor importantísima de conexión, de engagement de la dirección, que tiene que estar como teniendo ese vínculo y reforzándolo para mantenerlo, para crecer el número de seguidores y para mantenerlo también en el día a día. ¿Cuáles son tus herramientas ahora? Porque bueno, he estado leyendo, además sigues formándote todavía en esto de Sí. la integración de tecnologías para poder aplicarlo en la directiva. Entonces, es increíble cómo está cambiando todo y lo importante que es que quizás ahora no es tan relevante la venta de tickets, sino la presencia digital o no cómo va cambiando un poco el objetivo, dónde está el rédito de la empresa, qué áreas hay que reforzar ahora y que, por ejemplo, lo que has dicho antes de que el departamento de comunicación, más allá de ser un anexo o algo menos importante, ahora es crucial y es de estrategia digital, se ha convertido en algo fundamental para la empresa, tener una estrategia digital sin la cual además no puede seguir creciendo e incluso puede quedarse atrás.
Cuéntame todo eso, bueno, parte por parte primero, ¿cuál es el impacto de estas nuevas tecnologías en la industria del fútbol? A ver, el impacto es total y nosotros tenemos la ventaja de que, por ejemplo, a nivel europeo, hace poco pues vino una comisionada de la Unión Europea, tuvimos una reunión en la Liga, tenemos, perdón, la ventaja de que la Liga, por ejemplo, ha apostado mucho por la innovación, por el desarrollo y por buscar los partners tecnológicos para poder desarrollar a los clubes, porque los clubes no es que seamos perezosos, pero tenemos más escasez de recursos. Entonces necesitamos a alguien que un poco que nos tutorice y nos guíe, ¿no? Para que se puedan cumplir los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí contamos un poco con el apoyo, con el background y el conocimiento de la Liga para hacerlo presente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el paradigma de la gestión deportiva ha cambiado por completo. Yo que he estado en charlas, pues muchas veces pues de los 49ers o que he estado en charlas de la NBA, es alucinante cómo trabajan la estrategia digital, es alucinante cómo manejan el dato, es alucinante cómo crean las nuevas líneas de negocio en función de la propia demanda que tenemos a través del uso de las tecnologías, y yo creo que al final todo va orientado a eso. Te decía lo del cambio en la comunicación porque yo recuerdo que cuando abrimos alguna de las primeras redes sociales me tocó en el Málaga, es decir, me tocó de tener un club que solo tenía una página web a empezar a tener perfiles en redes sociales. Ahora es que cada red tienes que tener diferentes redes sociales que comunican de diferente manera, en diferente formato, con diferente lenguaje, para diferentes sectores de la población. Es decir, está la comunicación más segmentada que nunca y sabes que a través de TikTok puedes llegar a un público que no llegas a través de Twitter o que no llegas a través de Instagram, por ponerte ejemplos, ¿no? Entonces, la clave, y es crucial, el poder comunicarte, el poder visibilizar tu marca, y luego otro apartado que también es muy importante que está cambiando en los clubes, que es la internacionalización. Es decir, ha llegado un momento en el que bueno, tu mercado y tu público, las personas de Albacete creen que solo son ellas, pero por ejemplo nosotros estamos con unas líneas de negocio que vamos a exportar productos a Estados Unidos, por ejemplo, de productos manchegos, ¿no? Con una línea de negocio a través del intraemprendimiento dentro del club. Entonces son cosas que hace años eran impensables, pero es que si te duermes 1 o 2 años, cuando quieres volver a tomar el pulso, te has quedado totalmente obsoleto. Entonces tenemos la obligación primero de estar permanentemente en formación sobre la incorporación de las nuevas tecnologías, pues de blockchain, de inteligencia artificial, de todo lo que va avanzando en el mercado, y al mismo tiempo de ir adaptando las organizaciones a los nuevos modelos de negocio, porque bueno, el que no lo haga está abocado al más absoluto fracaso. Entonces, ya no es una cuestión de, tú te sigues formando, no, es que ahora hay que formarse. Yo antes hacía siempre una formación bianual, algún máster, alguna especialización, pero ahora la formación es prácticamente constante, ya la tienes que hacer casi anualmente. Es que es imprescindible porque eso, como tú dices, va cada vez más rápido y como no entiendas lo siguiente, cuando llegue lo próximo, tampoco te vas a quedar muy atrás porque todavía te falta, claro, y está la inteligencia artificial, lo que decías del blockchain. ¿Qué herramientas estás utilizando tú o cuéntanos por dónde, en cuanto a estrategias, qué puedes estar implementando de esas tecnologías en el Albacete? Bueno, nosotros es verdad que venimos de un periodo complicado. Entonces, estamos empezando por centralizar la gestión, por la gestión de los cuadros de mando. Es decir, estamos empezando por lo básico y al mismo tiempo sí que vamos a empezar a aplicar el dato de manera predictiva, por ejemplo, pues para el tema del pricing en los partidos, para el tema de fijar precios. Es decir, vamos a ir dando pasos, pero hay que tener en cuenta que partimos de una base en la que prácticamente no tenemos prácticamente nada, pero no nosotros, o sea, la mayoría de la industria, es decir, los equipos que están en primera división sí que han tenido en estos años la capacidad de invertir en nuevas tecnologías, pero nosotros sí que es verdad que partimos de un terreno totalmente baldío. Entonces tenemos que empezar de lo más básico y luego también ser bastante creativos e ingeniosos, ¿no? Te pongo, por ejemplo, un proyecto que estamos desarrollando junto con la Universidad de Castilla-La Mancha, la UCLM, y es que queremos generar herramientas de fan engagement. Obviamente no podemos hacer un laboratorio tecnológico como tienen otros clubes con una serie de recursos, y lo que hemos pensado, pues bueno, pues
hacer una spin-off con la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que vamos a dar la oportunidad a los estudiantes de proponer ideas orientadas al fan engagement, y al mismo tiempo hemos alineado una empresa tecnológica de Andorra que se llama Tenex, y entonces pues lo que vamos a hacer es una especie de pool entre todos para crear aplicaciones que podamos poner en práctica a través de la base de datos del Albacete Balompié, y a raíz de ahí pues poder exportar un producto que también beneficia a los estudiantes, a la universidad, a la empresa tecnológica y al Albacete, ¿no? Pero bueno, al final buscamos soluciones innovadoras, creativas, que sin recursos nos permitan experimentar algo diferente y poder ser disruptivos de alguna manera, ¿no? Claro, si al fin y al cabo una buena idea quizás no requiere tanto presupuesto, pero sí consigues el efecto que quieres. Esto que comentas, el hackathon se llama, ¿no? Sí, Que el nombre sí, es muy gracioso, lo de hacker. sí. Que entonces, claro, reúnes a gente que sabe de códigos informáticos y que te crea por ahí una plataforma en la que, no sé, que exactamente cómo crean, qué crean estos informáticos, qué es lo que pueden crear. Pues fíjate, ¿Crean por entre ejemplo, todos una misma cosa o cada uno? no queremos condicionar las ideas, porque yo creo que lo más importante es la idea, es decir, la idea base. Por eso nosotros implicamos a los estudiantes, y como premio lo que le hacemos es les acompañamos en el emprendimiento de la idea, ¿no? Que a mí me parece una oportunidad irrepetible. De hecho, lo que nos gustaría es que los grupos que se presentan pueden ser transversales de diferentes, o sea, como mini empresas, ¿no? Se puede presentar pues alguien que, por ejemplo, está en ADE, con alguien de informática, con alguien de marketing, y presentan una idea. Oye, pues lo que tienen que intentar es crear ideas que vayan acorde a cómo crear una comunidad en la que pueda haber una serie de recompensas y se premie ese fan engagement, ¿no? Pues pon, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se me ocurre, pues que podamos crear una moneda virtual que luego tenga una serie de recompensas bueno, pues por hacer una serie de tareas o por conseguir una serie de retos, ¿no? Que vaya asociado a aplicaciones digitales y que conecte un poco el mundo virtual con lo físico, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el espectáculo en lo físico, que es el propio partido, y que ellos acudan al estadio. Pues imagínate que podamos también, a través de una comunidad virtual, vincular no solo el club, sino a otros muchos establecimientos, a otras muchas organizaciones de Albacete, y crear una comunidad pues a través de la tecnología blockchain que permita de alguna manera pues que todos interactuemos y también repercutamos positivamente en la economía local del entorno que tenemos, ¿no? Por eso digo que al final es intentar ser creativo, intentar ser disruptivo, intentar aplicar las nuevas tecnologías e intentar darle una mente o intentar dotar a la mente de nuevos retos, pero con una mentalidad digital, ¿no? Porque todavía seguimos siendo muy analógicos a la hora de plantear unos retos desde los clubes de fútbol, ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento, y hay clubes que en primera lo están haciendo muy bien, que uno va al estadio pero está interactuando de forma física y de forma digital con un montón de retos que van surgiendo, ¿no? Pues ese es un poco el planteamiento que tenemos y lo que queremos conseguir. Claro, claro, no, qué buenísimo esas ideas. Además, también me hablabas de la internacionalización del Albacete. Qué importante que se conozcan también, claro, en el extranjero y que consigas, abras mercado al extranjero, y aliándote con los productos de gastronomía de La Mancha, que Claro. es un buen maridaje, digamos. Claro, me parece genial. Pues imagínate que nosotros, por esa responsabilidad que yo digo que tenemos un poco con nuestra comunidad, porque bueno, el Albacete abandera muchísimas cosas, ¿no? Cuando hicimos el estudio de ver cuáles eran nuestros santo y seña reconocible, pues fíjate, salía desde el queso, porque todo el mundo lo asocia obviamente a La Mancha, hasta el Quijote, el Instituto Cervantes, todo estaba asociado de algún modo a La Mancha. Y entendíamos que qué mejor vehículo que el fútbol, que a través de la liga llega a más de 200 países, para poder llevar un poquito de nuestra marca, para poder llevar un poquito de nuestro producto a diferentes sitios del mundo y darles la promoción que merecen, ¿no? Tenemos el producto de calidad, tenemos un vehículo de calidad. Oye, ¿por qué no buscamos las sinergias para intentar devolver a la comunidad lo que la comunidad le da a este club desde el año 1939? Bueno, pues pueden surgir un montón de ideas y de historias. Cuesta mucho aterrizar porque tengo una empresa de... Es curioso, ¿no? Porque nosotros no tenemos los recursos para tener una empresa de internacionalización, pero tenemos una empresa que se llama Foodbix, que trabaja con nosotros, pero que trabaja el concepto del intraemprendimiento. Es decir, ellos están dentro del club proponiendo constantemente: vamos a emprender, vamos a emprender, vamos a emprender, proponiendo. Te puedo garantizar que hablo con él todas las semanas son ideas, 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 y luego tenemos que ver cuál de ellas
pues un poco con la tecnología, o sea, con la metodología Lean Startup, cuál vas probando, cuál puede tener feedback, cuál puede funcionar, hasta que vas dando un poco con la idea que funciona, ¿no? Porque hoy en día el escenario y el entorno es tan cambiante que realmente no sabes exactamente, por más que planifiques, si una idea va a arraigar o no, y tienes que estar en constante testeo. Es que no hay otra fórmula de poder experimentarlo, ¿no? Y, por ejemplo, esta de los productos manchegos, con el club de empresas, con el ABP Business que tenemos, pues gustó muchísimo y de hecho hay 2 productos que ya tenemos en la lanzadera. Es un queso de denominación de origen y es un vino también de aquí de la tierra, pues que estamos en ese proceso de poder acompañarles en la conquista de otros mercados fuera de nuestras fronteras. Ay, claro que sí, y qué interesante el término intraemprendimiento, no lo había escuchado. Sí, sí, y aparte que es igual que emprender, pero desde dentro de la propia empresa, ¿no? Hay muchos modelos que se han llevado a cabo en diferentes empresas, muchas veces pues es lo que haces un hackathon o un maratón de ideas con gente de la propia empresa, otras veces son proyectos que la propia empresa ofrece a empleados para que se ofrezcan voluntarios a llevar esos apartados, pero en nuestro caso es una empresa de emprendimiento en fútbol que te puedo garantizar que me lleva un poco loco. No te lo voy a negar, porque esta semana estábamos precisamente llegando a un acuerdo para tener posibilidades de captar futbolistas en Brasil. Además es muy interesante porque es en mercados donde los otros clubes no llegan, porque son en zonas muy desfavorecidas, que aparte tiene un trasfondo social precioso detrás del proyecto, y que bueno, pues que son fórmulas. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a competir al mercado como van otros clubes en primera o segunda división que tienen más recursos que yo, porque probablemente, aunque el mundo es enorme y hay un sinfín de posibilidades, yo tengo la necesidad de hacer cosas disruptivas, de hacer cosas diferentes, de intentar algo que no han intentado los demás, para poder tener ese caso de éxito, que al final esos pequeños casos de éxito poco a poco van transformando la organización, porque la organización, nosotros tenemos un grupo de la Liga Impulso, por este proyecto Impulso de la Liga, y bueno, pues cuando nos vamos reuniendo cada 2 o 3 semanas, vamos poniendo en marcha y vamos comunicando todos los proyectos que tenemos, todos los departamentos, por hacer partícipes a los demás, pero sobre todo por intentar que bueno, pues que esa cultura de emprender, de tener nuevos objetivos, de tener nuevos retos, de intentar cosas nuevas, de atreverse, de fallar, de equivocarse, de volver a intentarlo, se haga un poco transversal en la organización, ¿no? Que todo el mundo vea, oye, que aquí hay que proponer, y que además tenga ese sentimiento de pertenencia de, jolín, yo desde mi departamento también puedo proponer cosas, ¿no? Y la verdad es que está funcionando, porque muchos de los proyectos que al final siempre nos ponen como responsables de lo bueno y lo malo a los gestores, ¿no? Bueno, pues qué gran proyecto, qué bien gestionado por este gestor. Y la realidad es que, a ver, no lo dices porque no es necesario ir atribuyendo méritos y deméritos dentro de la organización, pero la mayoría de las mejores ideas suelen venir de tus compañeros y compañeras, que son los que realmente en el día a día detectan algo, pero hay que darles esa libertad, hay que darles esa confianza, hay que darles ese atrevimiento de que lo detecten y digan, voy a proponer algo porque yo creo que esto puede funcionar. No, y además se percibe, por lo que me estás contando, la energía que tiene que tener el equipo, todo el equipo que trabaja allí en el Albacete, y la motivación, porque para proponer ideas uno tiene que estar también contento en el trabajo, tiene que estar como con esta energía de un sitio donde me tratan bien y donde yo quiero que prospere, yo quiero genuinamente que esto vaya más, y si me ha ocurrido esta idea y la voy a proponer, porque no en todas las empresas la gente tiene esa energía, esa motivación para poder sacar adelante cosas, o que se le ocurran ideas y proponerlas. A veces, bueno, es una cosa como más cómoda, pero me intuyo, por lo que me estás contando, el ambiente que debe de haber de apoyo. Tú también, el reconocimiento que le das por haber tenido la empresa, eso también alimenta que otro día te vayan a dar otra idea, porque primero les has escuchado, les has dado ese reconocimiento de esta idea fue de tal. Me acabas de decir, las mejores ideas vienen de mis compañeros. Eso seguro que a ellos les llega todo ese apoyo por tu parte también, para cuando proponen estrategias nuevas, o alguna vía nueva de negocio que pueda surgir. Entonces, es Pero bonito. fíjate, Susana, que
más que intentar vender Disneyland, que todos intentamos vender Disneyland, de mi empresa es maravillosa, bueno, pues esto es la cultura de la empresa, es maravillosa. Es que hay una realidad, ¿eh? Yo creo que hoy en día empresa que no sea flexible, empresa que no trabaje en poder adaptarse a lo que el mercado y a lo que la sociedad va demandando y a lo que el entorno digital nos va exigiendo, si no tienes esa capacidad de flexibilidad, si no tienes esa capacidad de escucha activa, si no tienes esa reciprocidad con todos los stakeholders que tienes, o sea, no solo con tus aficionados, con lo que demanda la industria del fútbol, con lo que demandan las organizaciones que tienen que... Si no estás así, yo para mí, sinceramente, creo que estás abocado al más absoluto fracaso. Porque es que yo en 20 años de industria, yo no he visto en estos últimos, especialmente acelerado todo por la pandemia, en estos últimos 4 años he visto más cambios en la industria que en 15 anteriores. Y esto va a una velocidad en la que ya no tienes la capacidad de decir, voy a esperarme al siguiente vagón. Como no te subas en ese vagón, probablemente al siguiente ya no llegas. Entonces, bueno, tienes que ser consciente de que tienes todo por hacer, de que tienes todo para aprender y de que realmente tú tienes unos profesionales que tú has captado por su talento en cada una de sus áreas, que conocen mejor sus áreas que tú, y eso tienes que tenerlo clarísimo, y que les tienes que dar libertad para participar, para opinar, para trabajar, para proponer, porque si intentas abarcar todo o intentas desde un consejo de administración tomar ciertas decisiones que no te competen, lo normal es que las decisiones no salgan bien y luego además te expones a que esa persona no esté identificada con lo que está haciendo, y si no está identificada con lo que está haciendo, pues tus prescriptores, que son las personas que dan la cara por tu organización, probablemente pues no van a estar conformes y el trabajo no va a llegar a buen puerto. Entonces, bueno, no es un poco vender Disneyland, sino es el modelo en el que toda la organización creemos. Creemos que esta es la forma de poder competir siendo un club humilde contra clubes que te duplican, triplican y cuatriplican el presupuesto. Entonces, tenemos que ser disruptivos, tenemos que ser creativos, tenemos que tener pasión por lo que hacemos, tenemos que intentar ser innovadores, aunque muchas veces, bueno, pues hay situaciones que salen bien, pues y otras no, obviamente no te salen tan bien. Claro, pero lo que has dicho de verdad, que con menos recursos uno tiene que tener mejores ideas, tiene que tener más cabeza de buscar, vamos a lo que tú has dicho de ir a buscar talento en determinadas zonas donde quizás no vayan el Madrid, el Barcelona, tienes que buscártelas de otra manera. Y esto me lleva a, no sé si nos quieres hablar un poco de esa idea del reality, que me parece fascinante, me parece buenísima esa idea. Digo, ¿cómo no se ha hecho esto? Es que es buenísimo. Bueno, cuéntalo tú, si quieres, si Bueno, pues se puede adelantar. esto viene a través de Foodbix, como te he dicho, que es esa empresa de intraemprendimiento, y bueno, pues está trabajando precisamente en un reality que se llama El Camino al Fútbol, que tiene bastante avanzado y que tiene registrado, y es precisamente eso, ¿no? El hacer un reality. Yo pues siempre pongo el ejemplo de La Voz, ¿no? Pues un estilo La Voz, pero con talento emergente, lo que viene a ser fútbol, en zonas pues más desfavorecidas, que tenga también un contexto social, y bueno, pues ahí están trabajando en ese reality, que cuando me lo contó, pues bueno, queremos formar parte, y lo que vamos a intentar de alguna manera es poder acoger a esos chicos y que pasen por el Albacete como parte de su formación antes de poder seguir su carrera, ¿no? Pero me parece un proyecto muy bonito, con un trasfondo social espectacular, y que bueno, y que está bastante avanzado en el sentido de que ya tiene las plataformas que están interesadas en hacerlo y está en ese proceso de desarrollo, pero bueno, yo cuando salga lo promoveremos, porque yo creo que va a ser un espectáculo muy, muy, muy entretenido, y yo creo que va a ir mucho más allá del deporte y mucho más allá del fútbol, que yo creo que consiste en eso, ¿no? En contar historias que a la gente les pueda llegar, y que puedan ser historias que cumplan con los valores del deporte, afán de superación, crecimiento personal, y ver que también, como tú bien decías antes, que el deporte va mucho más allá, ¿no? Aunque seamos una industria y aunque seamos un negocio y aunque intentemos buscar negocio, que eso no se puede negar, todavía sigue habiendo una diferencia, yo creo, muy importante entre la forma de interpretar el negocio en Europa y en la cultura, por ejemplo, estadounidense, ¿no? Yo
sin decir que una es mejor que otra, pero son totalmente diferentes, ¿no? Aquí es inexplicable, pues, por ejemplo, que salga un propietario hablando solamente de los ingresos que le reporta su franquicia, y algo que en Estados Unidos es perfectamente entendible, ¿no? Al final es una franquicia deportiva, ¿no? Y yo creo que ese espíritu que nos hace todavía un poquito bohemios en eso de cuidar todo lo que quiere transmitir el deporte, tenemos que cuidarlo porque nos hace diferentes. Claro, pero qué bonita la idea esa de grabar en zonas desfavorecidas bueno, portentos del deporte y señalar todo ese esfuerzo. O sea, tiene que ser muy bonito, aparte, traerlos al Albacete, porque también estáis pensando crear una academia. ¿Cómo era Sí, también? tenemos varios proyectos. Es que tenéis un Problema, montón de yo imagino tenemos muchos. Como te he dicho, la pizarra de ideas tiene que estar, Como te he no dicho, sé. el intraemprendimiento conlleva lo que conlleva, que es, hay un montón de ideas que vamos desarrollando de forma paralela, unas van arraigando, otras arraigan, pero el tiempo de maduración y de proceso es mucho más dilatado. Yo por eso siempre hablo de horizonte 1, 2 y 3, porque el primero es para ya o la temporada que viene, el siguiente hablamos entre 3 y 5 años, el tercero es 5 años o más, pero tienes que ir trabajándolos ya. Y claro, el desarrollar ese proyecto y el poder traerlos y el poder desarrollar una academia internacional, pues bueno, son pasos que van a ir dando. Hay muchos clubes que obviamente nos llevan mucha delantería y esto ya lo hacen. Es decir, nosotros no estamos inventando el fútbol ni lo pretendemos, ¿no? Lo único que intentamos es adaptar y ser un poquito creativos en cómo podemos competir con ellos con menos recursos, ¿no? Pero el tener una academia internacional pues también es una manera, como yo digo muchas veces aquí en Castilla-La Mancha, de llevar un trocito de nuestro modelo y llevar un trocito de La Mancha a otro lugar del mundo y ponernos como punto de referencia en formación deportiva, ¿no? Y yo creo que también, y poder llegar a, como te he dicho, a gente más desfavorecida, ¿no? Que igual no tiene los recursos pues, para la práctica del fútbol, ¿no? Entonces, son proyectos que, bueno, esperas que se vayan desarrollando y que ojalá lleguen a buen puerto y que podamos verlos, que eso sería lo soñado por todos los que formamos parte. No, es que yo soy la primera que lo voy a ver, va a ser yo. Tengo unas ganas la verdad que me gustaría mucho ver ese reality y además esa academia, ver los siguientes pasos. ¿Cuál es el escenario a futuro del Albacete, digamos, en cómo lo ves tú? Aunque es difícil predecir con cómo cambia todo tan rápido, pero en 5 años. En 5, pues fíjate, 5 hablamos de 2028. Hace poco hice ese ejercicio veníamos de Tarragona, de una reunión de la Liga Impulso, eran 4 horas y media de autobús, iba con los compañeros y con todo el equipo y bueno, empecé a trabajar, a ver, trabajar. Veníamos de vuelta ya de ocio, ¿no? Y dije, oye, vamos a hacer una planificación de escenario. Y entonces yo puse cómo quería que fuese el Albacete en 2030 y un poco lo compartimos en el bus todos, ¿no? Y cada uno iba aportando su idea. Pues a mí me gustaría, pues por ejemplo, uno me me hizo mucha gracia, ¿no? Uno de los compañeros hablaba de cómo quería que fuese el Albacete en materia de conciliación, teletrabajo y tal. Pues otro hablaba de los proyectos futuros que le gustaría hacer. Yo, por ejemplo, hablaba mucho de qué producto me gustaría ofrecerle a la gente de Albacete, ¿no? Cómo quería que fuese ese estadio, cómo quería que pudieran disfrutarlo, cómo habríamos crecido tecnológicamente, ¿no? Por ejemplo, entre las ideas salían cuántos proyectos a través del hackathon y a través de la spin-off con la universidad habían salido tecnológicamente y cómo habíamos sido disruptivos, ¿no? Pues hay quien obviamente pues, puso su granito de arena deportivo, ¿no? ¿Qué le gustaría? Lo que pasa es que, bueno, yo en planificación de escenarios no me gusta hablar de objetivos deportivos porque realmente los objetivos deportivos se pueden trabajar y tú puedes hacer mucho, pero luego hay muchos elementos que se pueden escapar a tu control, ¿no? Porque bueno, el deporte tiene ese componente que al final no deja de ser un juego donde pueden ocurrir circunstancias imprevisibles dentro de un partido, ¿no? Entonces, es la parte menos controlable del negocio del fútbol, ¿no? Entonces, a mí me gusta imaginar cómo va a ser el club más que la categoría en la que vamos a estar, ¿no? Y eso, pues veo un Albacete muy desarrollado, o espero que sea un Albacete muy desarrollado tecnológicamente, que tiene un estadio accesible, moderno, que permite
que esté toda la sociedad de Albacete representada en su estadio, cosa que hoy, bueno, pues por las limitaciones que tenemos con el estadio no es posible, que tenemos un centro de formación nacional e internacional, que hay un intercambio, cosa que me parece un intercambio cultural que me parecería precioso, ¿no? El tener academias y el poder hacer torneos internacionales donde nuestros chicos se puedan enfrentar con otros equipos, pues en España y también en otras localizaciones, ¿no? Y un club que ha crecido muchísimo en lo que se refiere también, hay que decirlo, a volumen de negocio, ¿no? Que en lugar de competir pues, con la parte baja de la clasificación, en lo que se refiere presupuestariamente hablando, pues compite con los más altos de esa categoría, ¿no? Bueno, imagino, a mí es que me gusta soñar mucho. También te digo que no soy un buen ejemplo para eso, porque yo imagino muchas cosas. Bueno, pero por ahí se empieza, porque hace poco, de hecho, estabais presentando el proyecto de reforma del estadio, ¿no? O sea, este proyecto que me estás contando, todo esto de mejorar la carretera, de mejorar, no sé, el marcador o todas estas pequeñas reformas, todo eso forma parte de un proyecto firme que estáis proponiendo y que... Lo hemos presentado y nuestra intención sería que para final de 2026 estuviese. Luego, al final, pues bueno, es un activo municipal y yo creo que, bueno, hay que seguir por todos los trámites burocráticos, el cumplimiento de la legislación como es lógico, pero bueno, yo ahí hay dos objetivos que ahora mismo tenemos en el estadio, ¿no? El primero, y es totalmente entendible, es que tenemos un estadio que, bueno, que la última reforma se hizo en el año 98 y todo el cumplimiento normativo, la licencia de apertura es de ese año. Pero claro, imagínate cuánto hemos progresado en materia de accesibilidad, en materia de seguridad, en otras muchas materias, cuánto se ha crecido desde el año 98 a 2023. Pues te puedes imaginar todo y mucho más, ¿no? Entonces, claro, yo la primera exigencia que ponía, si es que se puede llamar exigencia, es lo primero es que tenemos que tener un estadio moderno adaptado a las necesidades de todos. Es decir, que las personas con movilidad reducida tengan su espacio, que tengamos un estadio accesible para todo aquel que no tenga barreras, para todas las personas que lo necesiten, que sea un espacio integrador, que pueda tener representada toda la sociedad, que haya un espacio para las empresas, que haya un espacio y que tengamos diferentes espacios que puedan conllevar lo que es un espectáculo deportivo. Yo siempre pongo el ejemplo del teatro, ¿no? Uno va al teatro y tiene la butaca, tiene la platea, tiene los palcos, tiene el gallinero, tienes que tener representados a todos los estratos, ¿no? Porque Los al camerinos. Final es un escenario para todos. Entonces, bueno, pues lo primero es tener que el estadio cumpla con todo eso. Y yo luego me decía Fran de Molca, que es la empresa de ingeniería con la que lo estamos haciendo, no le falta razón, que para muchísima gente los estadios son las nuevas catedrales del siglo XXI. Para los aficionados a los deportes, es verdad que a mí me ha pasado, debo confesarlo. Que vas a Newcastle y es verdad que de Newcastle te puedo decir que he estado en pocos sitios, pero en el estadio está. O sea, en St. James's Park he estado y lo he visitado. Por lo que creo que a Fran no le falta razón. Es decir, son las nuevas catedrales del siglo XXI. Hay mucha gente que le gusta ir a ver los estadios, ¿no? Claro, atrae mucho turismo, sí. Y yo creo que la gente que venga a Albacete tiene que demandar ir al estadio. Entonces, nosotros tenemos que hacer un estadio que también sea icónico, emblemático, que sea representativo, que también lance un mensaje a la ciudad de modernidad, bueno, pues de innovación. Entonces tenemos que intentar que en el día a día la gente visite el estadio, no solo en el día de partido, porque hay un atractivo que ver, ¿no? Y ahí es donde está pues hacer un bonito recorrido, como tú decías, mejorar los camerinos, mejorar los vestuarios, mejorar muchas áreas del estadio para que la gente vaya y lo vea como atractivo, ¿no? Yo dentro de unos meses voy a ir a Nueva York, por ejemplo, y aunque ya he estado, pues el tour por el Madison seguro que lo vas a hacer, quieres verlo, ¿no? Porque es un sitio icónico donde ha habido conciertos míticos, donde además es un pabellón transversal, donde bueno, pues se juega hockey, donde juegan bueno, cualquier deporte, ¿no? NBA. Entonces, pues algo parecido, el poder atraer a la gente que pueda llegar al estadio y que le apetezca verlo. Y luego generar espacios que sean para la ciudad. Pues yo, por ejemplo, me pongo a imaginar el estadio y en lugar de imaginarme un estadio lleno de gente viendo fútbol, me imagino un concierto acústico en las áreas de hospitality un viernes por la noche con el campo de fondo, me imagino hacer jornadas, me imagino hacer una campaña de donación de sangre en esa zona de hospitality, me imagino tantas cosas en esas áreas que pueden ser de utilidad o eventos sociales para la ciudad, me imagino tantas cosas en ese estadio y no solo lo tengo que remitir al evento deportivo, ¿no? Yo creo que el estadio se gana para la ciudad y la ciudad gana un activo en beneficio de todos.
¿no? El poder celebrar, y luego pues me imagino grandes conciertos que hace mucho que no veo y que me encantaría, que somos ese centro neurálgico. Voy a hacer una cuñita al Albacete, ¿eh? Somos ese centro neurálgico entre Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, en el que si quieres hacer un gran concierto conllevas a todo el mundo, y es una ciudad donde la gastronomía es maravillosa y lo mejor sin duda es que la gente es súper acogedora y te hace sentir como en casa desde el primer día. Pues sí, no hay duda, la verdad, y que trae valor a la ciudad y pone Albacete en el mapa y un estadio icónico sí, le aportaría muchísimo a la ciudad. En esta nueva era digital, los jóvenes a la hora de fuerza laboral son claves, supongo, la población joven en estos puestos de estrategia digital, porque son, digamos, los que están más al toque, están más con las tecnologías, con lo nuevo que va saliendo, aunque obviamente uno, siempre alguien ya se está formando también, pero me refiero que en estos puestos de trabajo la juventud es un valor añadido. Totalmente. Y además es un reto que tenemos, los de mi generación y los de generaciones posteriores. Venía trabajando en el máster de transformación digital que estoy haciendo ahora. Todos son miembros de consejos de administración, y por ejemplo, fue uno de los temas que tratamos en la cena de confraternización que tuvimos, ¿no? Precisamente estuvimos hablando o nos dieron algunas charlas formativas CEOs de multinacionales, y nos hablaban de la dificultad que hay para conectar con esa generación joven. Es decir, porque realmente nosotros nos han educado, nos han formado con una serie de valores o de cultura empresarial muy diferente a la que ellos tienen. Es decir, ellos tienen otra serie de motivaciones muy diferentes a las nuestras, pero necesitamos de ese talento joven, de esos nativos digitales y de esa cultura de la que tenemos mucho que aprender, y tenemos que ser lo suficientemente flexibles como para, a ver cómo lo puedo decir, como para adaptarnos y aprender de sus valores y de su cultura. Y el lenguaje, que es un lenguaje diferente incluso. Totalmente, totalmente. Es que al final para mí es un reto, ¿eh? Y lo digo porque aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, que hemos tenido prácticas universitarias con muchos chicos. A nosotros nos gusta, pero además nos gusta que la práctica sea bastante enriquecedora. Yo nunca he sido partidario de cómo se ha la imagen que se ha transmitido de lo que se llamaba antes el becario, ¿no? Pues el que viene, que lo pones a trabajar, no le prestas atención, te saca el trabajo para adelante, luego viene otro. No, yo creo que la experiencia es una oportunidad de captar talento, eso es lo primero. Y lo segundo, es una posibilidad de enriquecer a esa persona con la cultura, y también de enriquecerte un poco, pues si le da frescura, pues que viene con la mente totalmente abstraída, puede decir cosas que son totalmente, que no te planteas, porque tú realmente ya estás mimetizado con tu club, con tu forma de funcionar, y puede venir alguien que te dé ideas totalmente disruptivas y que no tienes que diseñarlas para nada, porque igual te está dando una clave que tú no eres capaz de ver, ¿no? Pero sí que es cierto que comentamos que nos cuesta, y que las motivaciones y las formas de retener ese talento son absolutamente diferentes de las que... O sea, a nosotros yo creo que antes, hablándonos de salario o hablándonos de responsabilidades, ya nos motivaban lo suficiente como para decir, venga, pues doy un paso más. Y ellos van buscando más políticas de conciliación, el permitirles poder crecer, el poder desarrollarse, el poder expresarse, el sentirse cómodos, el sentirse identificados. La experiencia es totalmente diferente y hay una realidad. Necesitamos de ese talento joven, necesitamos de esos nativos digitales y necesitamos de esas ideas para poder transformar las empresas, y muchas veces pues hablamos de ellos de forma despectiva, en plan, bueno, pues este es que no tiene ganas de trabajar, o es que no quiere, a ver, que habrá de todo en la vida, como todo, ¿no? Pero obviamente lo que está claro es que cuando yo tenía su edad pensaba que mi padre no me entendía, porque, bueno, es que mi padre es de su generación. ¿Cómo me va a entender el hombre? Si mi padre, lo puedo decir, pobrecito mío, es del año 39, pues claro, ¿cómo me va a entender el hombre del año 39? Pues lo que yo le diga le suena chino. Y a mí, yo decía, el reto que me pongo es que cuando yo vaya creciendo y tenga la edad de mi padre, no me suene a chino todo. Es decir, que tenga la capacidad de haber desarrollado herramientas como para entender, ser una esponja, escuchar, dar la oportunidad.
pero es complicado, ¿eh? Es complicado en el seno de una organización porque, bueno, mientras más grande la organización, menos flexible y menos capacidad. Pero no voy a decir el nombre de esta multinacional, pero el CEO lo que nos dijo y nos llamó muchísimo la atención, y es que todos los mandos intermedios que no eran capaces de poder extraer o de sacar rendimiento a ese talento joven y de darle su sitio, estaban prescindiendo de ellos. Fíjate qué curioso, ¿no? Por esa necesidad que tenemos de ir dando el relevo generacional y de ir adaptando la cultura tradicional de la empresa a la cultura digital que nos viene, que es un reto complicadísimo, ¿eh? A mí me parece fascinante, pero muy complicado, muy fácil de decir, muy difícil de hacer. Claro, porque al fin y al cabo, aparte en las redes sociales se ve perfectamente la manera diferente de comunicarse ya en rangos de edades. Por ejemplo, no se comunica igual alguien entre 15 y 18 que alguien entre 20 y 30 y alguien entre 30 y 40. Y además se nota cuando alguien que está entre 50 y 60 se quiere comunicar de la manera en la que se comunican los de 20 a 30. Como que hay un lenguaje diferente según y queda falso comunicar. Entonces es como que hay que y necesitas gente de esa edad para llegar al mercado de esa edad. Totalmente. A nosotros, por ejemplo, en estrategia digital, la persona que se nos incorporó más joven es la que lleva, por ejemplo, la red de TikTok, y el crecimiento que hemos tenido nos ha hecho ser, pues creo que éramos los que más hemos crecido en TikTok en toda la segunda división. Y fue gracias a que adaptó el contenido. Yo veo, a ver, cada uno tenemos nuestra visión, ¿no? Yo siempre digo que trabajar en fútbol me ha matado el fútbol. Yo ya no disfruto, porque yo estoy viendo el fútbol y estoy pensando en el jugador y pienso lo que gana, si se lesiona, si el médico, la valla, el espectador, el VAR, qué está haciendo tal, qué está haciendo tal. Tú ya, el partido, bueno, el partido es como una nebulosa que tienes que ir pasando por ella y que la sufres. Pero esa es la visión del gestor. Claro, la persona de comunicación ve el entrenamiento y la tradicional lo que ve pensando es si ocurre algún evento, cómo se lo dice, por ejemplo, pues a los medios, o cómo comunica a los medios, lo que te van a pedir los medios. Sin embargo, estas personas con esa mentalidad, esa cultura digital, están viendo el entrenamiento y están pensando en el TikTok que va a hacer con este jugador, con el yo que sé cuánto, el contenido lo viral que puede ser. Claro, es que es una forma de pensar totalmente diferente. Entonces, nosotros no podemos pensar como ellos, ni podemos impostar esa forma de pensar. Necesitamos esa forma de pensar dentro de la organización. Y luego hay algo muy interesante que está ocurriendo y que es una completa y absoluta realidad, ya ha venido ocurriendo, es que hay mucho talento joven que, por ejemplo, no quiere trabajar en organizaciones que no cuiden la huella de carbono, que no tengan políticas sostenibles, que no defiendan, por ejemplo, el que no haya maltrato animal. Esto que muchos podrán decir, bueno, qué disparate. Bueno, pues tú puedes pensar que es un disparate, pero cuando ves que en países que tienen cierto, por decir así, desarrollo cultural que muchas veces anticipa lo que va a pasar en el tuyo, ocurre, sabes que aquí va a terminar ocurriendo exactamente igual. Y tienes que ir creando una organización que sea capaz de representar a todos, ¿no? Entonces, tener personas jóvenes, talento joven con esa mentalidad te ayuda precisamente a poder anticiparte a necesidades que va a tener tu organización años vista, y te permite llegar primero, te permite tomar ventaja. Pero para eso, como te decía antes, es importante la escucha activa, que se sienta involucrado, que se sienta escuchado, que se le dé su sitio, aunque ello conlleve, como todos cuando somos jóvenes, que se equivoque. Porque obviamente cuando le da responsabilidad a alguien que no tiene la experiencia de saber dónde está en ese momento el límite, va a hacer algo que va a transgredir y que igual no es una transgresión como tal, es simplemente que tu público no está preparado para recibir ese mensaje. Que igual ese mensaje dentro de un año o dos es un mensaje perfectamente aceptable, pero que ahora mismo le tienes que transmitir, y aquí nos ha pasado en alguna vez que hemos hecho alguna comunicación o hemos hecho algún mensaje a través de redes sociales, pues que hemos visto que ha generado disparidad de criterios. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque es un mensaje que quizá para mi público no está todavía preparado, pero que no es un mensaje equivocado. Lo que tiene que medir es el pulso de
hasta dónde puedo llegar. Y eso obviamente se adquiere con experiencia, eso no se adquiere, pero para tener esa experiencia te tienes que equivocar, ¿no? Entonces es un proceso natural que yo creo que en su momento a mí me dieron y afortunadamente tuve, y que yo creo que la organización tiene que dar a los más jóvenes a que se puedan equivocar. Sí, sí, bueno, qué interesante ver todo eso y ir analizando también eso, ir tomando el talento joven y también, obviamente, ir aprendiendo con él y aceptando que también, obviamente, está aprendiendo y está adquiriendo experiencia también y que se puede equivocar. ¿Qué anécdotas o qué parte de tu puesto de trabajo te gusta más y de repente si has vivido alguna escena que te, no sé, que te especialmente te haya generado alguna emoción que nos quieras compartir, alguna... Mira, hace aproximadamente varias semanas, un señor de un pueblo muy cercano de Albacete cumplió 103 años. Y su deseo era volver al Carlos del Monte, porque era una persona que era asidua, pero que, bueno, pues ya, pues obviamente por restricción de movilidad, pues no podía acudir Bueno, y recuerdo que a través de nuestra persona de protocolo, que fue quien detectó y quien nos lo comunicó, y oye, he pensado, hablando con su familia, que podemos traerle por sorpresa, pues le invitamos al palco y tal. Y bueno, al final te digo que el deporte tiene la posibilidad de hacer feliz a mucha gente, de una manera muy sencilla. Pues yo recuerdo, por ejemplo, que me gusta siempre ir a casa del abonado número 1, que suele ser un señor muy mayor, y me gusta ir allí, tomarme el café, que él me cuente, llevarle su abono, que no tenga que ir a taquilla. Bueno, te permite estar con muchos colectivos a través de la fundación, pues por ejemplo, de las experiencias más Bueno, y bonitas. ahí vemos el contraste de que estábamos hablando de todos los jóvenes, de nuevo mercado, de toda la gente joven, cómo llegar a ellos y aparte cómo cuidar también a ese abonado Sí. número 1, aquel aficionado de 103 años y bueno, cuidar todo el espectro de aficionados, qué bonito Bueno, también. al final lo que intentas es que el club adquiera una personalidad muy humana. Somos una organización, lo tenemos clarísimo, pero intentas que sea una organización muy humana, en el sentido oye, intentamos preocuparnos siempre por todas y cada una de las personas que formamos parte de esta comunidad, porque al final somos una comunidad. Y dentro de esa comunidad, pues obviamente, pues haces cosas bien, haces cosas mal, pero te da la oportunidad de participar A mí yo reconozco que a mí la parte de RSC, la parte que tiene que ver con el contacto con las personas, pues te podría poner, por ejemplo, que me tocó recibir un galardón de la Asociación de Cáncer de Mama en Albacete por las colaboraciones que hacemos con ellos y yo, por ejemplo, cuando subí al escenario es que no me salía la voz ni a dar el discurso. O sea, pero del vínculo que terminas desarrollando por esas personas que tienen una fuerza increíble, que son una lección de vida, que te enseñan muchas cosas, que el día a día nos pasa atropelladamente por encima y que estás pensando en planificar y en el Albacete 2030 y muchas veces no te olvidas de disfrutar cada momento y sí que te permite el club conocer a gente maravillosa, poder hacer acciones que repercuten positivamente sobre tu comunidad, que yo creo que eso es de la parte más bonita, más allá del efecto que pueda provocar lo deportivo, ¿no? Te podría decir que en el último ascenso vi a 30.000 personas en la calle felices. Es para sentarte y comer palomitas. Es decir, no porque sea mérito tuyo, porque obviamente el mérito es de la plantilla, de los jugadores, porque al final yo equiparo la organización a la dirección de un teatro. Somos un teatro en el que, bueno, pues yo soy el gestor del teatro, yo no tendría ni por qué salir. Yo tengo que estar gestionando el teatro, que el teatro funcione. Tengo mis taquilleros, tengo mis acomodadores, tengo mis tramoyistas que están en torno a los artistas, que son los que se preocupan más de que el artista no le falle nada. Y tengo a mis artistas. Y mis artistas obviamente son los futbolistas y los cuerpos técnicos. Y ellos son los verdaderos protagonistas de todo esto, porque al final no deja de ser un deporte. Y nosotros pues tenemos que intentar que todo esté bien. Entonces, cuando a mí me preguntan qué tal y te digo y te respondo tranquilo, quiere decir que estamos bien. Aquí no hay ni euforias, No, tranquilidad significa paz, la gente está contenta, disfrutas mucho de tu trabajo, te dedicas a tu pasión, pero es verdad que el fútbol o el deporte en general, porque estoy hablando de fútbol, pero podría hablarte de baloncesto, de balonmano, que yo he practicado balonmano toda la vida, te da muchas satisfacciones y te permite ser un vehículo de poder llegar a muchísimas personas y compartir
situaciones que probablemente en otro trabajo igual no tendrías esa posibilidad de poder vivirlas y compartirlas. Qué bonito. Y bueno, has dicho antes que tú no tenías como objetivos deportivos, porque lo tuyo es más el conglomerado, de que todo funcione, que todo esté en paz y dejarles un poco a ellos que todo alrededor esté bien para que ellos puedan hacer su trabajo y jueguen y eso está un poco más fuera de tu control. Pero bueno, qué bonito sería desde aquí ya para despedirnos ese deseo de que, bueno, pasen de categoría, de que vayan Bueno, bien también sí. deportivamente, porque también la alegría que uno difunde a regalar alegrías también a todos los aficionados es muy bonito. Eso sería maravilloso. Además, en Albacete hay un caso que es real, que es un equipo al que denominaron el queso mecánico en los años 90. Le denominaron el queso mecánico porque en los 70 a la Holanda de Johan Cruyff, que fue muy transgresora a la hora de jugar, bueno, como fue luego Johan Cruyff en el Barcelona, ¿no? Como entrenador, le llamaban la naranja mecánica, pues obviamente pues por la película, ¿no? Entonces aquí pues el apodo cariñoso que le pusieron fue el queso mecánico, ¿no? Entonces el equipo de los años 90 es, yo creo que de los pocos ejemplos que hay en España de cómo el fútbol puede transformar una ciudad. Y esto no lo digo yo porque yo no estaba aquí en los años 90, esto me lo dice toda la gente de Albacete. El fútbol en aquel momento se convierte en una palanca, en una plataforma tan importante para esta ciudad, pues que mucha gente me dice que su primer viaje fuera de Albacete lo hizo con el Albacete a Bilbao para ver al equipo, a Barcelona, te cuentan anécdotas que han marcado su vida personal gracias al fútbol y luego hay muchas personas que dicen conocer Albacete precisamente por el fútbol gracias a esa disrupción que hizo aquel equipo de Benito Floro y aquellos héroes legendarios que defendían la camiseta. Entonces, claro, aquí además un ascenso repercute en todos sitios, ¿no? Pero en esta ciudad te puedo garantizar que la experiencia dice que un ascenso repercute de una manera mucho más simbólica que en otras capitales. Y así ha sido en la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo te lo digo con la boca pequeña porque está feo que lo diga, ¿no? Pero sería maravilloso ver al equipo ascender algún día, volver a primera división y ver el efecto que ello supone en toda la sociedad y en todo nuestro entorno, sin duda. Ay, pues sí, ojalá lo veamos. Desde aquí nos atrevemos a soñarlo. Y bueno, muchísimas gracias, Víctor Varela, por todo esto que nos has aportado. Yo aprendo un montón con cada episodio de estos de podcast y bueno, y hoy he aprendido muchísimo, muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de A Tu Bola. Yo soy Susana Ballesteros y bueno, es un placer acompañarlos una vez más. Hasta pronto.